Te hemos adorado, alabado, hemos orado y proclamado tu gloria. Sabemos que estamos aquí también para recibir tu bendición, que nos llega a través de tu palabra en esta hora. Tú la envías, bendícela, pero que seamos, Señor, sensibles a tu voz, para que ahora en este momento nada ni nadie sea más importante que escuchar tu voz, Señor. Que seamos reverentes, temerosos y respetuosos de tu palabra cuando es expuesta, Señor. Danos ese sentir a todos, para que con anhelo, así como clama el siervo por las aguas, nuestra alma tenga sed de ti. En Cristo oramos. Amén. Mateos capítulo 5, versículo del 1 al 12, es donde se encuentran las bienaventuranzas que presentan el camino de la vida justa para los creyentes. La verdadera y completa felicidad presenta el Señor Jesús en estas bienaventuranzas. Estuvimos viendo la primera de ellas. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El versículo 3 de este capítulo 5. Que lo que está mostrando es una condición interna, la humildad en carácter espiritual que debe de caracterizar a todos los cristianos, y también la felicidad que da la seguridad de tener la vida eterna. Hoy vamos a presentar la segunda bienaventuranza. El versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta bienaventuranza aparenta una tremenda ironía. ¿Cómo es posible ser completamente feliz llorando? Una ironía. Pero vamos a ver a qué lloro se refiere aquí el Señor. Yo sé que no todos somos iguales en carácter, los hay más sensibles que otros. No todos reaccionan y muestran emociones de la misma manera. Hay quienes lloran por el simple hecho de ver a otros llorar. ¿No les sucede a ustedes cuando están viendo programas de televisión? Por el simplemente de estar siendo expuesto a una tragedia, hay gente que llora. Otros no lo demuestran de esa manera, pero eso no significa de que no experimenten tristezas. Por ejemplo, ustedes pueden experimentar con qué facilidad llora un niño, ¿no es cierto? ¿Por qué ellos lloran con tanta facilidad? ¿Saben por qué? Porque es la manera que ellos tienen de expresión cuando no tienen un vocabulario amplio para detallar sus necesidades y sus emociones. Entonces reaccionan llorando. Hace mucho tiempo decían que los hombres no lloran, ¿no es cierto? Sin embargo, el mismo Señor Jesús, en el pasaje más corto de la Biblia, dice que Jesús lloró. Juan 11:35. Quiero compartir con ustedes algunos datos interesantes acerca del lloro. Datos que nos provee la enciclopedia, que quizás no conocemos. El término llanto en general describe cuando alguien derrama lágrimas en reacción a un estado emocionado. La acción de llorar se ha definido como un fenómeno secretomotor complejo que es caracterizado por derramar lágrimas del aparato lagrimal sin provocar ninguna irritación de las estructuras oculares. Se estableció una red neural biológica entre el conducto lagrimal y las áreas del cerebro humano implicadas con la emoción. Este dato es interesante. Según ellos, se cree que ningún otro animal, y ahora yo tengo que respetar lo que ellos dicen, pero tengo que poner entre comillas, ninguna otra criatura, porque nosotros no somos animales. Pero dicen que ningún otro animal puede producir lágrimas en reacción a estados emocionados. Esto lo cuestionan algunos científicos, pero noten, los seres humanos, los únicos que reaccionamos con llanto ante las emociones.
Según un estudio de más de 300 adultos, dice que los hombres lloran una vez cada mes y las mujeres al menos 5 veces al mes. Y de acuerdo a la Sociedad Alemana de Oftalmología, dice que las mujeres lloran en promedio entre 30 y 64 veces al año y los hombres lloran un promedio de 6 a 17 veces. Las teorías incluyen que los llantos pueden ser simples, como una reacción a dolor causado, y también las que son más complejas, que incluyen la comunicación no verbal para obtener comportamiento ayudante de otros. Por eso dijo Darwin, las lágrimas actúan como una bandera roja para señalar el estrés. Ya termino con estos datos, pero dice William H. Frey II, un bioquímico en la Universidad de Minnesota, que la gente se siente mejor después de llorar debido a la eliminación de hormonas asociadas con el estrés, en particular la hormona adrenocorticotropa. Espero que haya recordado todos estos datos acerca del llanto. Todos nosotros sabemos o estamos conmovidos por la situación que hoy se vive allá en el oriente, en el Japón, ¿no es cierto? Son miles las personas que hoy lloran. Hoy lloran las devastaciones causadas por estos terremotos y los tsunamis. Hablamos de pérdida de seres queridos, pérdida de bienes materiales, situaciones realmente caóticas, cómo fue interrumpida la vida ordinaria, cómo fueron esforzados a cambiar planes, a tener otros enfoques en la vida. Piensen por un momento, todo normal y después todo un desastre y lloro. Nosotros los cristianos deberíamos de estar alarmados ante las señales que están delante de nosotros, las señales de los últimos tiempos. Y también deberíamos de estar velando. Hermanos, Cristo ya viene pronto a buscar su iglesia. Recuerde, gracias a Dios, nosotros estamos ahora mismo en este lugar, estamos bien. Mañana no necesariamente es así, pero alrededor del globo terrestre hay llanto, hay tristeza, hay dolor. ¿Por qué? La palabra lo dice. Miren lo que dice Amós 8 del 9 al 11. Amós 8 del 9 al 11. Amós 8 del 9 al 11. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro. Eso fue lo que le ocurrió al Japón. Y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Muchos piensan, tienen la esperanza que el mundo va a cambiar y que las cosas van a mejorar. Por ejemplo, estoy seguro que nos pusiéramos muy contentos que la gasolina bajara a 3.40. He aquí, dice, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ojalá que sea el hambre que tenemos ahora, el hambre que nos ha traído a la casa de Dios. Hambre y sed por la palabra de Dios. Quiero mostrarle diferentes motivos por los que el hombre llora. Llorar por dolor. Y les presento
Un verdadero anatema. Sí, señor. Fíjate, un verdadero anatema. ¿Qué es un anatema? Un tema que trata acerca de Ana. Y esto es un verdadero anatema. En Primera de Samuel, del 1 al 18, está la historia de Ana. Y usted puede leer allí que Ana estaba muy triste, llorando. ¿Por qué? Porque su rival la irritaba. Se creía en aquel entonces que ser estéril era una maldición. Y Ana lloraba ante Dios. ¿Y saben qué? Dios la oyó. Yo estoy seguro que el día que nació Samuel, Ana lloró no de tristeza, pero de alegría. Sí, hay veces que en la vida se presentan situaciones muy difíciles que causan dolor y tristeza. Cosas que nos hacen las personas. Pero hermanos, cualquier dolor causado, lo que sí podemos hacer es llevarlo ante Dios, porque Él va a hacer que nuestra tristeza se convierta en gozo. Pero hay personas que también lloran por enfermedad. Marcos 5, 25 al 34, allí está registrada la mujer que sufrió por años de flujo de sangre. Y cómo esta mujer obró con fe y creyendo en Dios. Y afligida fue y tocó el manto del Señor y recibió sanidad al momento. Esto nos enseña que cuando estemos pasando por enfermedades, es muy bueno que nosotros pidamos oración en la iglesia para que intercedan por nosotros y nos ayuden en oración a pasar por nuestra necesidad. Pero hermano, también es importante que el mismo paciente llore y clame ante Dios por su salud. Ustedes saben que hay personas que dicen: no, yo me paso orando por los demás, pero no por mí. Yo no lloro por mí mismo. Pero ¿cómo es posible? ¿Acaso no tienes necesidad de oración? ¿O acaso tú piensas que solamente Dios hay que presentarle los casos más complicados y que otros no? Nosotros tenemos a un Dios todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Y Él nos atiende en todo aspecto de nuestra vida. Hermanos, tenemos que clamar también nosotros, como clamó Ana, como clamó esta mujer con flujo de sangre, y clamar y llorar e insistir a Dios por la completa sanidad. Lo tenemos que hacer. Pero también hay personas que lloran de enojo, por envidia, por rabia, por venganza, por defraude. Todo esto es más bien el resultado de una impotencia ante una situación. Algo que no podemos controlar y nos causa llorar. Y esto le sucedió a Esaú cuando fue traicionado por su hermano Jacob. Dice ahí en Génesis 27, del 30 al 38, donde se registra su historia, que lloró por la impotencia de no poder vengarse de su hermano. Pero en situaciones así la palabra nos recuerda en Romanos 12 y 19 que hay que darle lugar a la ira de Dios, que suya es la venganza. También las personas lloran por remordimiento. Este remordimiento lo causa la propia conciencia cuando no hay esperanza ni consuelo de nada. Les quiero decir algo. Hay quienes creen que la vida solamente se trata de fiesta en fiesta, placer en placer, diversión tras diversión, deleite tras deleite. Hay gente que piensa que de eso se trata la vida. Y Dios se encarga de probarnos lo contrario. Hay personas que no toman en serio cuestiones de la vida como es el destino eterno del alma, el encuentro con el Creador. Hay personas que no se dan cuenta que esta vida que vivimos es corta, es frágil, es incierta y que la muerte es una realidad para todo ser humano. Pregúntenle a los japoneses si lo que yo les estoy diciendo no ha sido una realidad viviente para ellos. Hermanos, un día, según Hebreos 9:27, está dispuesto que todo hombre muera una sola vez y después vaya a juicio.
Así lo declara el creador y hacedor del universo. Y lo triste que también la palabra habla que en el infierno será el peor de los lloros, será el crujir de dientes. Palabras del mismo Jesús que se encuentran en Mateo 8:12. Fíjense que este tipo de lloro es por remordimiento. Pero para evitarnos este tipo de lloro, Cristo derramó gotas de sangre en el Getsemaní. Para evitar que lloremos por remordimiento, Él dio su vida en la cruz del Calvario, para salvarnos de la condenación eterna. Y también salvarnos de los juicios que se avecinan como una avalancha sobre los moradores de la tierra. Cuidado, porque cuando Cristo venga por su iglesia, muchos se van a quedar a sufrir la gran tribulación. Y van a llorar. Y van a llorar recordando las veces, las oportunidades que se le habló del Evangelio. Y sin embargo, en vez de recibir esa bendita gracia de Dios, ese regalo de la vida eterna, lo rechazaron por esto o por aquello. Pero van a llorar. Pero al menos van a tener alguna oportunidad más. Porque si se quedan a pasar la tribulación, van a tener la oportunidad de ser decapitados para evitar ser echados al infierno eterno. Cuidado con este lloro de remordimiento. Porque ahora les presento la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y se trata de llorar por arrepentimiento. Cuando pienso en esto, ya que he puesto un ejemplo bíblico en cada uno de los tipos de lloro, pienso en David. Ustedes saben que este rey pecó gravemente ante Dios. David pecó de codicia, de adulterio, de falso testimonio y de asesinato. Quebrantó en el mismo evento 4 de los 10 mandamientos. Los quebrantó uno tras otro. Y Dios hizo que él reconociera su error. David codició la mujer del prójimo, adulteró con ella, trató de engañar al esposo y luego lo mató. Es una historia muy interesante. En 2 de Samuel capítulo 11, ahí usted la puede leer completa. Dios tuvo que usar al profeta Natán para que este hombre reconociera su pecado. Pero ¿sabe qué? Lo importante es que lo reconoció. Y él se arrepintió y escribió su experiencia de conversión en los Salmos, de los cuales estuvimos leyendo en nuestra lectura bíblica. Y el Salmo 51, 17, él dice: oh, Señor, yo sé que el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Y así él pudo decir, y así él pudo volver a tener paz en su corazón, porque sabía que se había arrepentido y que Dios es perdonador. Así que es mejor llorar por arrepentimiento que no por remordimiento. Bienaventurados los que se lamentan a causa del pecado. Bienaventurados los que se afligen diariamente al pensar en sus propias imperfecciones. Bienaventurados los que diariamente claman por santidad de vida. Y yo te quiero preguntar a ti, hermano cristiano. Ustedes saben que este mensaje es para usted, para los discípulos, para los hijos del reino. ¿Clamas a diario tú por santidad de vida? ¿Clamas tú cuando tus ojos se abren? Señor, líbrame de tentación, como dice la oración del Padre Nuestro. ¿Lo clamas? Pero por eso les digo, no es una confesión ligera. Ah, Señor, perdona mis pecados y líbrame de tentación. No se trata de eso. Se trata de profundizar verdaderamente nuestra tendencia a pecadores que somos, reconocerla y reconocer que no solamente mi pecado me va a traer una mala consecuencia a mí,
a mi familia, a todos a mi alrededor y hasta posiblemente mi iglesia. Pero se trata de pecar contra mi Dios, que es 3 veces santo, que es justo, pero que es amor. De eso se trata. Eso es lo que me tiene que llevar a mí. Así es posible, con lágrimas, clamar al Señor. Es muy fácil excusarnos y justificarnos, decir, no, porque esta es mi debilidad. Nací así y así moriré. A mí nadie me va a cambiar. Es muy fácil decir eso. Es muy fácil. Pero los bienaventurados son aquellos que dicen, mira Señor, yo no quiero ser así. Perdóname, cámbiame, santifícame, apártame de tentación. Y luego yo responsablemente, claro que voy a evitar todas aquellas tentaciones que se presentan delante de mí. Bienaventurados los que se arrepienten y se convierten de sus malos caminos. Bienaventurados aquellos que les es penoso el recuerdo del pecado. Bienaventurados los que la carga del pecado les es intolerable. De eso se trata esta bienaventuranza. En este ejemplo tenemos a Pedro. Pedro lloró amargamente por negar al Señor. Esa hizo la diferencia con Judas. Y usted se pone a pensar, Judas y Pedro, ¿qué hicieron? Prácticamente lo mismo. Judas se entregó al Señor por dinero y luego Pedro lo negó 3 veces. Pero ¿cuál fue la diferencia entre estos 2 hombres? El arrepentimiento, el llorar amargamente por su pecado. Eso llevó a Pedro a ser uno de los grandes líderes de la iglesia y a Judas lo llevó a ponerse una soga al cuello, a tratar de matarse, a caerse y reventarse por un monte para abajo. Hace una gran diferencia llorar por arrepentimiento. El último tipo de lloro que quiero mencionar en esta tarde es llorar por felicidad. Fíjense que la bienaventuranza dice exactamente que la razón de la felicidad es porque recibirán consolación. Nosotros tenemos al gran Consolador, al Espíritu Santo con nosotros. Y dice que Dios cambia nuestro lloro en gozo y nos consuela y nos alegra en nuestro dolor. Jeremías 31:13. Y hermanos, ya se está acercando el gran día en que no va a haber más llanto. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 al 4. Apocalipsis 21, del 2 al 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es cierto, en este mundo vamos a tener aflicción, pero nosotros los cristianos confiamos en que Jesucristo ha vencido al mundo y que aunque estemos pasando por la situación que sea, tenemos al Espíritu Santo como nuestro consolador. Nosotros creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él hace milagros como los hizo en tiempos pasados. Los hace como Él quiere. Y el Señor hace milagros en medio de nosotros cuando Él entienda necesario. Como entendemos también, como le dijo a Pablo, que le dio su gracia cuando pedía ser librado de aquella enfermedad que lo atormentaba. Jesús nos da la gracia y esa gracia es parte también de su consolación.
¿Por qué? Porque algo tiene que hacer una gran diferencia entre este mundo en que nosotros vivimos y el que nos espera. Esta es la tierra, el cielo es el paraíso. Aquí vamos a tener tribulación. Aquí muchas cosas van a pasar que van a causar tristeza, dolor y sufrimiento. Pero hermanos, Dios cambia nuestro lamento en baile, como dice el salmista, por tanto me alegraré en él para siempre. Y esta es la razón de la bienaventuranza, la consolación que viene de Dios. Cualquier cosa que usted ha experimentado, que Dios no quiera o va a experimentar, que sea causa de tristeza, va a pasar. Esa es nuestra esperanza. Nos espera una vida, hermanos, una vida carente de sufrimiento por completo, un verdadero paraíso. No más muerte. ¿Cuántos dicen amén? No más muerte. Dice, ni vamos a morir, ni vamos a sufrir la muerte de un ser querido que es tan dolorosa. No más muerte. No más enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? No más padecimientos ni anomalías físicas. Amén. Esa es mi esperanza. Voy a tener una linda cabellera cuando llegue al cielo. No desempleo. ¿Cuántos dicen amén? No más caos económico, no más preocupación si la gasolina sube o baja. Tampoco con los gobiernos ni los políticos corruptos. Nada de eso, hermanos. Ningún tipo de preocupación ni inseguridad. Si se avecina un nuevo reino, un nuevo orden de cosas, una nueva naturaleza, donde ya no tendremos necesidad de llorar. Termino. Es muy cierto que la resignación en el proceso de cura y que el tiempo es un aliado que ayuda. Y que Eclesiastés 3:4 dice, hay tiempo para todo. Tiempo de llorar y tiempo de reír. El lloro es un desahogo del alma. Hermanos cristianos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Encontremos en nuestro Dios consolación y vayamos a Él primero cuando estemos pasando por necesidades y problemas, y luego que vayamos a Él en oración, también recibamos por gracia todo método o medio que Dios nos provee para nuestra ayuda y nuestra cura. Y uno de los mejores métodos y medios que Dios nos dio se llama cerebro, y lo tenemos aquí adentro. Pero yo quiero que ustedes consideren algo aquí ahora. Qué triste que después de vivir atribulados en esta vida, un ser humano termine en el mismo infierno. Qué triste. Y qué triste que estando allí tenga que llorar y crujir los dientes por remordimiento. Quizás recordando oportunidades como esta, que está siendo expuesto al Evangelio y no recibió esa bendita gracia de Dios. Escucha, el cielo y la vida eterna, el perdón de tus pecados, es un regalo de gracia de Dios, un regalo que no merecemos. Ese regalo es Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario. Él murió específicamente por ti y por mí para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Y Él sigue llamando a que le reciban como Señor y Salvador de su vida. Para que tú no llores de remordimiento, Él lloró en el huerto de Getsemaní. Recuerda eso. Por tal de que no llores de remordimiento. Por eso, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Te hago esa invitación en este momento. Hoy quieres decir, yo soy pecador y quiero, sí, aceptar y recibir a Cristo como el Señor y Salvador de mi alma. Hay alguien aquí que levanta su mano. ¿Sabes? ¿Ya ha escuchado el Evangelio? ¿Lo ha escuchado?
lo cree, lo tiene en su corazón, pero nunca se lo ha dicho a la iglesia. Y solamente queremos saber lo que Dios está obrando dentro de su ser. Hoy puede ser el día de tu salvación, el día que Él cambie tu lamento en gozo, para que, aunque tengamos que llorar un poquito de tiempo, llegue el momento en que ya no tengas que llorar más. Pero líbrate de la condenación, líbrate del enemigo, líbrate del infierno. Y la única manera de librarse es recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. ¿Usted entiende eso? No hay otra manera, no hay otro camino, solamente ese. Por última vez, porque estos son perlas que no tiramos así, y tampoco le estamos rogando que lo haga, porque aquí no le está haciendo a usted un favor a nadie, sino es a usted mismo. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, sí o no? Espero que todos los que estén aquí ya lo hayan hecho en su corazón y no desaprovechen una oportunidad como esta. Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Te damos infinitas gracias, Señor, hoy como cristianos, porque nuestra completa felicidad viene de tu consolación. La consolación que recibimos a diario, cada vez que tenemos que pasar por tribulaciones, pero sobre todo la consolación de saber que tenemos una esperanza de un paraíso exento de tristeza y sufrimiento. Te damos infinitas gracias. Queremos pedir que sigas teniendo misericordia de nosotros, que nuestros tiempos de reír y felicidad sean más, pero que cuando tengamos que llorar, acudamos a ti, Señor, en oración, que eres nuestra consolación, y clamemos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.